Dios les bendiga, bienvenidos una vez más en nuestro programa Mujeres con Propósito. Estamos como cada lunes, ¿verdad? Aquí transmitiéndoles la palabra del Señor. Quiero que antes que nada que podamos orar puedan saludar. Dios les bendiga, es un gusto estar aquí con ustedes, verán una vez más, un gusto que nos acompañen en sus hogares. Así es, damos gloria al Señor por esta tarde, tarde-noche ya, ¿verdad? Y poder ser de bendición y que usted prepare su corazón para esta palabra que el Señor ya tenía preparada de antemano. Bendecimos sus vidas. Amén. Hoy traemos un tema muy especial para cada mujer, porque recuérdese que nuestro lema de nuestro programa es Mujeres con Propósito, ¿verdad? Le hablamos a todas esas mujeres que tengan necesidad de la palabra de Dios y a las que no también, ¿verdad? Porque siempre es de bendición poder recibir algo nuevo de parte de Dios. Y antes que podamos dar el tema, queremos que podamos orar todos. Amén. Así que ahí en su casita usted incline su rostro. Y también le pido que podamos compartir la transmisión para que más mujeres puedan verlo. Así que en el nombre del Padre vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos permites compartir como cada lunes, Señor. Te pedimos que tú nos des el entendimiento, la sabiduría para poder hablar, Padre. Hoy bendigo la vida de cada una de las hijas espirituales que están en este lugar. Te pido que nos uses, Padre, como vasos de honra, Papito Santo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, amén y amén. Amén, como les comentaba, hay un tema muy especial y el tema de hoy se llama Sirviendo Juntos. Y mire, hermanas que nos ven a través de las redes sociales, servir juntos como matrimonio es muy lindo, ¿verdad? Pero muchas veces sucede que nosotras como mujeres interrumpimos un proceso o también pasa en el varón, pero yo siento que más como que a las mujeres nos pasa, ¿verdad? Como que nosotras somos un poco luego, queremos llamar la atención, queremos que nos mimen, queremos que nos apapachen, ¿verdad? Pero olvidamos cuál es el principio de Dios que ha predestinado para cada uno de nosotros y más para nuestra familia. Y la base bíblica de hoy es Génesis capítulo 2, versículo 18. Así que yo le invito a que usted pueda abrir su Biblia ahí en su casita, que juntos podamos tener este estudio y usted nos ayude. Y si usted tiene una duda, una pregunta, nos las haga saber a través de las redes sociales de nuestra página que ahorita tenemos en vivo. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego Dios dijo: no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle alguien que lo acompañe y le ayude. Y también me tomé la tarea también de buscarlo en otra versión. Y dice: y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea, ¿verdad? Y muchas veces hemos leído este versículo, hemos muchas veces predicado, ¿verdad? Y nos lo han dicho muchas veces que pues nosotras somos ayuda idónea. Y tal vez también no hemos entendido ese concepto tan importante que sucede que muchas veces sin darnos cuenta llegamos a ser tal vez no ayudas, ¿verdad? Sino estorbamos algo que Dios quiera hacer con nosotras. Mire que la palabra ayuda idónea, le voy a buscar ese versículo en una raíz hebrea, y significa ayudador, ayudar, socorrer y socorro. Y yo le tengo una pregunta esta tarde. ¿Usted será que es ayuda para su esposo? ¿Será que usted es socorre? Porque mire, cuando estamos sirviendo juntos como matrimonio, en un ministerio, en una iglesia, ¿verdad? No sé, en algo que Dios nos ha llamado, muchas veces, como les decía, nosotras estorbamos el proceso de nuestro esposo, porque a mí me ha pasado. Yo alguna vez fui un estorbo para él, porque yo me recuerdo que desde el principio que nosotros iniciamos como cristianos, él era el que se entregó más a las cosas de Dios y a mí realmente me costaba porque no estaba yo acostumbrada, a mí nunca me lo enseñaron en mi casa, ni siquiera pues practicaba alguna pues una iglesia, una cultura, no nada. Sin embargo, él siempre se enfocó en qué es lo que quería, qué es lo que buscaba, y en cambio yo no. Entonces yo era un estorbo. ¿Por qué? Porque le decía: hoy no vayas a la iglesia,
vas todos los domingos, vas todos los jueves, entonces llegamos a ser estorbo para nuestros esposos, ¿verdad? ¿Algo que quieran compartir? Así es, amén. Como decía usted, qué precioso es poder servir junto con nuestro esposo. Así es. Pero qué difícil es a veces, como dice usted, a veces somos estorbo, a veces no entendemos como mujeres el propósito o cómo debemos hacerlo. Yo quiero, para enriquecer el tema, quiero dar otro significado de ayuda idónea, y es todo aquello que posee una disposición o suficiencia para una cosa. Entonces, nosotras como mujeres sabemos que la palabra del Señor nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque nuestra suficiencia viene del Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotras con nuestros propios pensamientos o con nuestra propia manera de hacer las cosas somos estorbo para nuestro esposo. No, en vez de ser esa ayuda, en vez de poder apoyarlos, pues realmente no lo hacemos. Y como decía algo usted, a veces, bueno, en mi caso, yo decía, ¿por qué yo quiero que me ame mi esposo, no? Pero yo recuerdo y le comentaba que una vez yo fui tuvimos un servicio muy, muy especial de mujeres, y el Señor me dijo, Él me tiene que amar a mí primero, o sea, no pidas que te ame a ti, que me ame a mí, y al amarme a mí, te va a amar a ti. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Que nosotras como mujeres queremos, siempre pedimos, ¿no? Como decía usted, en las mujeres es más difícil, porque nosotras siempre queremos a veces las cosas a nuestra manera, y debe ser a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a dar la sabiduría para poder ser esa ayuda idónea. Y también quiero darles otros sinónimos de la palabra idónea, que es apto, capaz, habilidoso, eficiente, dispuesto, inteligente. Dios nos ha destinado para ser una ayuda para cumplir un propósito eterno. Y pues definitivamente sí es muy difícil, y realmente nosotras como mujeres sí necesitamos la ayuda de Dios, porque no la vamos a poder hacer con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios pensamientos, porque la palabra de Dios dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros, y dice que no seamos sabias en nuestra propia opinión, sino que temamos a Dios. Así es, exactamente. ¿Algo que quiera comentar, sabes? Sí, amén. Aquí tú leías el sinónimo de aquí, idóneo, que dice dispuesto. Yo creo que tenemos que estar dispuestas, ¿verdad? Como dice usted, es más difícil, pero tenemos que estar dispuesta a lo mejor a dejar algo que nosotras estamos acostumbradas para apoyar a nuestros esposos. Y también aquí busqué la palabra de acompañar, que es, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude, que es el primer versículo que leyó. Y acompañar, el significado, yo busqué heráldica, que es la ciencia del blasón. Se define como el arte de expresar y de describir los escudos de armas de cada linaje, ciudad o persona. O sea que sería el adornar el escudo principal con otro escudo. Y lo vemos en Proverbios 12:4, donde nos dice, ya me revolvió aquí. Ajá, sí, perdón. 12:4, que dice, la mujer virtuosa corona es de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Aquí vamos a ver que la mujer virtuosa somos corona del esposo, y yo veo que aquí dice corona. La corona la traen aquí en la cabeza, ¿verdad? Y se muestra mucho qué es la esposa para él. Dice, la mala carcoma los huesos. Los huesos, sabemos que la palabra carcoma viene de caries. La caries, ya vemos que viene la caries como trata los dientes, ¿no? Viene comiendo, viene picando y va agarrando más y más. Y yo aquí busqué el de huesos. El significado de huesos es vigor, fuerza, energía. Y yo aquí entiendo de que si una mujer mala, ¿cómo podemos quitarle esa fuerza, ese vigor a nuestros esposos? Sería desanimándolos, ¿no? Sería no ayudándolos, y ahí les vamos quitando esa fuerza, ese vigor. Entonces yo les invito a que mejor los llenemos de fuerza, ¿no? Ayudándolos, socorriéndolos, estando siempre apoyándolos. Es que, ¿sabe qué pasa? Que muchas veces no dimensionamos la afectación que hacemos dentro de nuestros hogares, ¿verdad? No dimensionamos qué problemas podemos tener, porque sabemos que estando en el Señor tenemos muchos beneficios, y el primer beneficio de nosotros es nuestra salvación,
¿verdad? Nuestra salvación, servirle a Dios por amor primeramente, pero también tenemos un beneficio como hijos. Entonces, no pesamos qué tanto nos conviene, ¿verdad? Poderle servir al Señor, poder amar al Señor y nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por lo que pensamos. Entonces, es importante que nosotras como mujeres seamos esas ayudas idóneas que dice en otro versículo, dice, acompañe y lo ayude. Y mire que la palabra ayude, perdón, la palabra acompañe significa proteger, ayudador, carecer, dar, defender. Y algo que me llama la atención dice, proteger y rodear. Entonces, una mujer que ayuda es una mujer que protege y rodea a su esposo. ¿Cómo podemos rodear algo que queremos? Yo voy a hacer algo así muy, o sea, venirse a la mente, cuando tenemos una plantita, ¿verdad? Y queremos cuidar esa plantita, que no nos la pisen, que no nos la estropeen, ¿verdad? Porque pasa que los perros se comen las plantas. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos piedras alrededor o le hacemos palitos alrededor de la plantita. ¿Por qué? Porque queremos cuidarla. Entonces, así mismo Dios quiere que nosotros hagamos con nuestros esposos. Y como decía la anciana, poner una barrera, poner un escudo. Ese es nuestro mejor escudo que podemos poner. Y también eso habla cuando nosotros cuidamos o protegemos de una manera a nuestros esposos, es en la intimidad. ¿De qué lo protegemos? Porque sabemos que muchas veces son acechados y tentados, ¿verdad? Y dice la Biblia que nosotros de esa manera protegemos a nuestros esposos. Entonces, ¿de qué forma usted está protegiendo a su esposo? ¿De qué forma lo estamos haciendo también nosotras, verdad? Porque también muchas veces nos equivocamos. Ahora sí que se podría decir que inconscientemente llegamos muchas veces a tener esos pensamientos o decir, no, oye amor, pues no hagas esto, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Y muchas veces es bueno que como pareja se tomen su tiempo de salir porque no es malo. Dice la Biblia que hay tiempo para todo, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para todo. Pero yo creo que también hay un tiempo hay una semana que tenemos para poder acomodarnos, ¿verdad? Sabemos que si tenemos servicio los domingos, tenemos servicio los miércoles, tenemos un martes, tenemos un lunes por la mañana, nosotras que estamos sirviendo aquí a Dios por las tardes, ¿verdad? Los lunes, pero eso no nos quita el gozo porque hicimos cosas en la mañana, hasta nos da tiempo muchas veces para pararnos y ir a desayunar, hacer ejercicio, hacer esto, hacer lo otro. Entonces yo creo que es como nosotras nos vayamos acomodando, ¿verdad? Pero pasa que nosotras queremos de salir el día que hay culto. Queremos hacer esto el día que hay servicio. Entonces, seamos mujeres sabias, ¿verdad? Seamos mujeres prudentes, que podamos servirle a Dios, ayudar a nuestro esposo a que él se pueda esforzar, porque muchas mujeres claman porque su esposo se levante y no sucede eso, ¿verdad? Y qué lindo que se levante un hombre, porque recuérdese que la cabeza es el varón. Y cuando un varón se levanta, hermanas, si hay una mujer que se sujeta, se va a levantar una casa a servirle a Dios. Pero cuando no hay una mujer que se sujeta, y no estoy llamando sujetar a que tu esposo te mangonee, te golpee, te maltrate y tú lo aguantes, no, sino que te sujetes a la voluntad de Dios, ¿verdad? Así es, amén. Yo quiero compartir otra versión del versículo que dio la anciana, que es Proverbios 12:4, que dice, la buena esposa llena de orgullo a su esposo, pero la mala le arruina la vida. Y quiero leerles unos significados de arruinar, que es acabar, alejar, corromper, derribar, desaparecer, deshacer, destrucción, desfallecer, destruir, morir y perder, ¿verdad? Y podemos ver aquí todo lo contrario de lo que Dios dice en Jeremías 1:10, que dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Entonces podemos ver cómo aquí en Proverbios, cuando dice que la mala mujer le arruina la vida, es todo lo contrario de lo que nos dice en la palabra del Señor, ¿verdad? En Jeremías, que Dios nos llamó para edificar, para plantar. Entonces, como decía nuestra pastora, a veces la mujer, qué importante papel hace que nosotras como mujeres podamos entender la sujeción de una manera con amor, o sea, como lo hacemos
para Dios. Es difícil, es muy difícil ciertamente cuando estamos en ese proceso, porque nos cuesta, ¿no? Es que pues decimos, sí, sí, Señor, pero por decir para nuestro esposo ya decirle, sí, Señor, o en el momento obedecer, es el proceso, creo que nos cuesta mucho, pero cuando logramos entender de una manera que realmente amamos a Dios y que hacemos las cosas, porque dice la palabra del Señor, que hagamos todas las cosas para el Señor, Como ¿verdad? para el Como Señor. para el Señor. Entonces, cuando nosotros logramos entender este proceso, ciertamente dice también que cuando estamos pasando por las pruebas, ¿verdad? No es fácil, pero ciertamente si lo logramos entender, con la ayuda de Dios, yo creo que, como decía nuestra pastora, se va a levantar una casa, se va a levantar ese matrimonio, los hijos, y realmente el plan de Dios, pues es levantar familias Claro, completas, porque dice ¿verdad? su palabra que yo en mi casa serviremos al Señor. Entonces el Señor desde el principio lo podemos ver en el diluvio, ¿verdad? El Señor empezó a trabajar con familias, aún en el principio de la creación formó al varón y después formó a la mujer. Entonces trabajó con dos, ¿verdad? Entonces Dios habla siempre de casa, de familias, de restauración. Entonces le dice Efesios 5:22, ¿verdad? No. Bueno, les voy a leer Efesios 5:22. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Como al Señor. Señor. Y es lo que comentábamos ahorita en un momentito, ¿verdad? Que al Señor sí le decimos, sí, Padre, amén, lo que tú digas, papito, estoy para servirte, te adoramos. Pero recuérdense que dice aquí, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros ni siquiera le decimos así a nuestros esposos, Señor, como predicaba el pastor en la reunión de matrimonios, ¿verdad? Sí, Señor mío, ¿en qué te ayudo, Señor mío? ¿Verdad? Ay, no, no sé qué quiere ese hombre, dice, ¿verdad? Entonces, tenemos tenemos que empezar a ser inteligentes, amadas hermanas, ¿verdad? Que empecemos a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, porque muchas veces nos cuesta doblegarnos, nos cuesta, Sí. ¿verdad? Que ellos tengan la razón y queremos tener siempre la razón nosotras cuando no es así siempre. Nos podemos equivocar porque no somos perfectas, nadie es perfecto, solo Cristo y todos nos equivocamos. Hay muchas veces hasta nos salen, no le voy a hablar de groserías, pero nos salen palabras que lastiman de nuestra boca, ¿verdad? Hacia nuestra pareja o viceversa. Entonces, hay cambios que nosotros tenemos que empezar a hacer y nosotras tenemos que empezar a someternos a nuestros esposos, a poder tomarlos en cuenta para que ellos puedan también hacer un buen gobierno dentro de casa, dentro de nuestra familia, ayudarlos a, como decía, no sé si estaba en un versículo que muchas veces, no sé si tú lo tienes, hija, donde dice que las oraciones. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Imagínense, cuando una pareja dentro del hogar no tiene un fundamento, no hay coinonía, no hay amor, no hay conversación, no hay ese respaldo de parte de Dios, dice que las oraciones son estorbadas. Entonces, cuando un matrimonio se quiere levantar y el hombre por más que se esfuerce, pero dice, ¿cómo decía? Que por la mujer, ¿qué versículo está? Es primera de Pedro 3:7. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Imagínense, cuando una mujer no está en el sentir del esposo, solo por eso, la oración, aunque el varón se esfuerce y haga lo que haga, dice que las oraciones son estorbadas. Entonces, tal vez Dios les haya dado promesas a su vida y por usted no estar en el mismo sentir de su esposo, hay algo que estorba que Dios pueda actuar. Entonces, hay que cerrar toda puerta, ¿verdad? Hay que cerrar toda puerta. Y es que es difícil en cuestión a veces de como matrimonio, como pareja, el llegar a ponerse de acuerdo. Aquí creo que es algo pues muy, muy delicado. A veces la mujer quiere verde, por decirlo así, el hombre quiere rojo, ¿no? Entonces, a veces
yo creo que por eso también son estorbadas las oraciones, pero también quiero compartirles en Mateo 18:19 que dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, qué importante es poder como matrimonio llegar a un acuerdo para que esto el Señor lo cumpla, porque a veces por decir, la mujer tiene un anhelo o un deseo o algo que quiera hacer, pero el varón no le parece, entonces ahí ya hay un desacuerdo, ya no hay algo que realmente lleguen a un acuerdo y lo pongan delante, lo presenten delante Entra el del versículo Señor. donde dice que donde están dos o tres en su nombre, ahí está Ahí está Él. el Señor. Entonces, esto es muy importante y podríamos decirlo así, muy delicado porque entonces, pues, como decíamos al principio, ¿no? Para empezar, las oraciones pues son estorbadas. Y después, pues si no nos ponemos de acuerdo, pues dice que Dios no, a cualquier cosa que le pidamos, el Señor lo va a hacer, si nos ponemos de acuerdo. Pero entonces, si no nos ponemos de acuerdo, entonces viene que sucede que muchas veces la mujer está sirviendo en la iglesia o el varón, podría decirse así, y a veces, o juntos, y no llegan a un acuerdo, porque a veces también pasa de que está el matrimonio sirviendo juntos y no llegan a un acuerdo, entonces no, o sea, no ven la respuesta del Señor y a veces dicen, ¿por qué? O a veces llegan a pensar, tal vez Dios no nos escucha, ¿no? Realmente analicémonos y creo que no nos estamos poniendo de acuerdo. Sí, amén. Usted decía a ver, se me Mire, fue. les voy a volver a leer Primera de Pedro porque yo la tengo en otra versión. Dice, asimismo vosotros maridos, habitad con ella sabiamente. Y ahorita que estábamos leyendo eso, les voy a contar un testimonio. Que muchas veces nosotras, ciertamente, como decías tú, que pues queremos todo de nuestro lado, ¿sí o no? Pintamos la casa a nuestro color, amueblamos a nuestro gusto, todo lo ponemos a nuestro gusto, ¿verdad? Pero ¿será que le preguntamos al esposo si así lo quería él? ¿Verdad? Si era el color que estábamos de acuerdo en el mismo color. Y hoy justamente mi esposo me decía, amor, yo siempre a ti te doy por tu lado, siempre hago lo que tú quieres para que tú estés bien, pero no en lo que yo quiera de mal, sino de que yo esté bien, ¿verdad? Que yo me sienta cómoda, que lo hace porque me ama, porque quiere verme bien, porque le gusta que yo esté contenta. Entonces, y así se me vino, ¿no? Porque muchas veces nosotras queremos todo a nuestro favor. No tenemos que ser envidiosas, porque muchas veces llegamos a ser tan envidiosas que nosotras mismas nos cercamos y ponemos una barrera, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que empezar a tomar en cuenta en que seamos mutuos, que nosotros dos podamos, pues, así como muchas veces solo al hombre, es que él, le echamos siempre la culpa a solo al hombre, ¿verdad? Y cuando nosotras porque eso sí, nosotras somos bien chillonas, ¿verdad? Y con nuestras lágrimas de cocodrilo convencemos, pero sin embargo no siempre debe de ser así. Tenemos, así como Dios le habla a los varones, también Dios quiere hablarnos para nosotras, ¿verdad? Para que esas oraciones no sean estorbadas, porque dice aquí, habitad con ella sabiamente. Y yo creo delante de Dios, y ahorita el Señor me lo está confirmando en este versículo, que mi esposo ha sido sabio. ¿Por qué? Porque ha buscado cómo habitar conmigo. Y habitar es vivir, ¿verdad? Porque tal vez yo tenga errores, pero él ha actuado sabiamente para que yo esté bien. Ciertamente cuando hay algo que no es como no es, entonces ahí entra la autoridad del varón y aunque brinque y salte y patalee uno, se hace así. Y yo creo que como mujeres sabemos hasta dónde podemos llegar y cuál es nuestro límite como mujeres. ¿No les ha pasado que por decir, no sé, su esposo, hermana Daisy, que usted conoce cuando ya está enojado y mejor… Sí, mejor calladita. Aquí Call no muevo ni un dedo. Y mejor, sí, está bien, se hace así como tú digas, Sí, sí. ¿verdad? Pero yo creo que ellos tienen un límite para con nosotras, ¿verdad? Así es. Porque si Dios, yo creo que le ha dado a mi esposo es saber cómo tratarme, ¿verdad? Y hasta dónde tiene un límite, porque llega un momento que también ya,
te aguanté todo lo que te pude aguantar, ya cálmate, ¿no? Entonces, tenemos que ser sabias nosotras también en eso para que podamos ser, como dice aquí, para que nuestros esposos sigan tratándonos como ese vaso frágil. Que nos sigan amando y sigan pensando sabiamente y nos sigan teniendo mucha paciencia, ¿verdad? Porque la verdad nosotras somos muy exigentes como mujeres, nos preocupamos mucho por nosotras y poco por ellos, ¿sí o no? Un hombre no es de que él se preocupe en estrenar un zapato, en vestirse, en comprarse, ellos no son así. No. Se lo tenemos que comprar, si no, para ellos. Exactamente, ellos pueden usar el zapato un año completo, el mismo zapato negro. Y nosotras no, nosotras queremos cambiar de zapato cada mes, cada 3 meses. Salimos a una fiesta y queremos ropa nueva. Pero tenemos que aprender también que cuando no hay, no hay, ¿verdad? Hay momentos que se puede y hay momentos que no se puede. Sí, usted decía la palabra de que no debemos de ser egoístas. Egoístas, yo creo que cuando nuestro esposo tiene algo en la iglesia, tenga un papel que desarrollar en la iglesia, tenemos que apoyarlos, porque aunque nosotros digamos, ay, sí, es él, yo para qué si yo no, pero si nosotros lo apoyamos, él va a ir creciendo y conforme a su crecimiento, nosotras vamos a ir creciendo a través de ellos igual. Es cierto, muy cierto, porque muchas veces pasa que nos dan un cargo dentro de la iglesia y a mí me pasó, me llegó a pasar en un tiempo, cuando empezó, porque la verdad, gracias a Dios, yo tengo un esposo que ha sido comprometido desde el principio que empezó a servirle a Dios, se comprometió tanto que él se metió en todo de la iglesia. Entonces no íbamos en un mismo ritmo. ¿Por qué? Porque yo tenía niños chiquitos, por los pretextos, ¿verdad? Porque cuando uno quiere se enfoca en, pero lo que pasa es que yo no quería ir al nivel que él iba. Yo veía que oraba y yo no iba a su nivel. Entonces vamos desnivelados, ¿verdad? Y muchas veces pasa que Dios nos da promesas, nos da palabra y por causa de nosotras, se podría decir por mí, se retrasaron esas promesas. ¿Por qué? Porque no vamos en un mismo sentir, no caminamos juntos. Entonces hay que ponernos, ¿verdad?, en la brecha como mujeres para poder ser diligentes y que nuestras oraciones no sean estorbadas, ¿verdad? Sí, y algo muy importante aquí que decían, yo creo que como mujer no menospreciar, ¿verdad? Lo que si a nuestro esposo le dan el privilegio, ¿verdad? De servir en alguna área, estar a veces en la alabanza, ¿verdad? Ese gran privilegio que tienen. Yo creo que, pues como decía la anciana, ¿verdad? Apoyar, porque yo creo que a veces como mujeres también eh, debemos cuidar nuestros sentimientos. Siempre hemos dicho, ¿verdad? En el programa Mujeres con Propósito, que nosotras como mujeres somos un poco más sentimentales, somos un poco más, pero qué importante es, como decíamos al principio, nuestra suficiencia viene de nuestro Señor Jesucristo y qué importante es poder tener ese equilibrio en Él. Poder buscar que el Señor controle nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque a veces nos puede ganar de que, pues como Él está allá, pues yo, hasta uno puede menospreciarse, ¿no? Uno puede decir, ay, pues solo él participa y yo no, sí, Él está allá y yo estoy acá, o a veces se llega a menospreciar el servicio, ¿no? Porque puede ser que Él esté allá y ella esté en otra área, sirviendo cualquier área que sea que estemos en la iglesia, es un privilegio, es algo que estamos haciendo para el Señor y que no entre también la envidia, o sea, no permitir que el enemigo venga a poner envidia y que en vez de ser una ayuda idónea se vuelva un rival, o sea, seamos rivales, ¿no? O competencia, a veces en el matrimonio de decir que estamos sirviendo juntos, pues yo quiero esto y, no, pues yo esto y en vez de ayudarnos, pues nos volvemos enemigos, ¿no? Eso puede ser algo muy, muy delicado y muy peligroso porque pues la palabra del Señor dice en Eclesiastés 4:12, si alguno prevaleciere, dice, contra uno, dos resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y aquí nos habla del matrimonio, o sea, nos habla del esposo, la esposa y el Espíritu Santo, que viene a ser figura del tercero. Entonces, sabemos que el Señor Jesús antes de irse nos dijo que nos dejaría esa ayuda, ¿verdad? Nos dejaría al Espíritu Santo para que nos pueda ayudar a
a hacer todas las cosas. Dice, y mayores cosas haremos en su nombre. Entonces, qué precioso es que nosotras como mujeres podamos entregarle nuestros sentimientos para que esto también no sea un estorbo, o a veces llegar también, como decía usted, ¿verdad? A veces de que hay mujeres que se ha escuchado de que pues llegan hasta chantajear de que, ay, hoy me siento mal, o poner pretextos, o los hijos, o decir, ay, es que hoy no quiero ir, y eso ser un estorbo para el esposo. Y realmente el esposo que se levanta en el Señor, pues imagínense, o sea, es algo precioso porque es el orden, ¿verdad? Pero mira que cuántas mujeres no están orando para que su esposo se levante, y muchas veces las que no oran para que su esposo se levante, el varón se levanta. Y mira que dice Mateo 19:29, y eso porque muchas veces el esposo nos va a dejar por buscar a Dios. O sea, no nos va a dejar en el significado que te va a abandonar, pero te va a dejar que te quedes en casita para que él pueda ir a buscar la palabra. Y dice, mire, Mateo capítulo 19, versículo 29, y todos los que por seguirme hayan dejado a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, o a su padre o a su madre, su casa o un terreno, recibirán 100 veces más de lo que dejaron, y tendrán además vida eterna. Entonces muchas veces, aunque nosotros hablemos, gritemos y digamos no vas, el esposo va a ir, porque si un esposo sabe que va a recibir, dice aquí que va a recibir más, ¿verdad? Entonces yo creo que, hermanas, no seamos conflicto en eso, ¿verdad? No demos pelea a eso, sino que nosotras podamos apoyar que nuestros esposos puedan ir a servir, ¿verdad? Que nuestros esposos puedan ir a darle gracias a Dios porque tenemos salud, porque tenemos vida, porque sus hijos estén bien. Mejor nosotros seamos esas mujeres que rodean. ¿Cómo va a rodear? Orando. Rodee orando a su esposo, cubriendo lo que usted acuérdese que Dios su servicio lo recompensa, ¿verdad? Y qué es lo que mejor que nosotras podamos hacer como mujeres. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé la fuerza a nosotras para que no seamos estorbo para ellos, ¿verdad? Sino que seamos esas ayudas que la Biblia nos pide. Yo voy a compartir un pequeño ejemplo de cómo seríamos un estorbo. Al principio, cuando me recién casé con mi esposo, él empezó a estar en el grupo de alabanza. Él trabajaba, llegaba a la casa y de la casa se tenía que ir a la iglesia, pero él tenía que llegar un poco antes. Ya ve que los del grupo llegan un poco antes para ensayar. Entonces, cuando él llegaba, pero yo esperaba que él llegara a la casa para entonces meterme a bañar, para buscar la ropa, y pues no, yo no estaba lista, ¿verdad? Entonces ahí ya es un estorbo, porque yo hacía que mi esposo llegara tarde a la hora que él tenía que llegar a la iglesia. Ya cuando yo entendí y comprendí y Dios puso en mi corazón, ya entonces yo empecé a preparar ya todo, ¿verdad? A su tiempo. También está el ejemplo del pastor, que la pone mucho de ejemplo a usted igual, que cuando él llegaba ya estaba lista su ropa, su comida, y él llegaba a cambiarse enseguida y se iba a la iglesia. Exacto, ese es un proceso que empezamos a pasar, ¿verdad? Porque siempre en el principio nos cuesta, pero ya después tú vas aprendiendo, te das dando cuenta, así como dice, de verdad que Dios pues le hizo sentir eso. Entonces cuando empezamos a ver las cosas diferente, ya pues te preocupas porque cuando él llegue esté lista su ropa, esté lista sus cosas. Y pasaba conmigo que él se adelantaba y algo que me molestaba, pero no se lo decía, porque sabía que pues él se tenía que llegar 2 horas antes que yo, o 1 hora, porque muchas veces él llegaba al ras. Yo decía, bueno, y él no se preocupa porque yo tengo que llevar 3 niños chiquitos y yo me tengo que ir caminando con los 3 hasta la iglesia. No estaba muy lejos, pero sí eran unas 6 cuadras de mi casa a la iglesia y tenía que atravesar 2 avenidas. Entonces, es algo que yo me tragaba y nunca se lo decía, sino que ya con el tiempo yo me tuve que ministrar porque eso ya me traía conflictos a mí, ¿verdad? Pero yo por mi subconsciente sabía que yo no tenía la razón y por eso no lo decía. Sin embargo, sabía que él iba a recibir pues la bendición también, ¿verdad? Y la traía a casa y muchas veces bajo lluvia yo tenía que llegar a la iglesia. Entonces, tenemos que aprender que si tenemos hijos chiquitos, muchas veces ponemos esos de precios, ¿verdad? Él no me ayuda con los niños, él no se preocupa porque los niños tengamos que ir a la iglesia. Y muchas veces llegamos a tener niños pequeños y se nos complica, ¿verdad? Se nos complica, tal vez a mí se me complicó porque pues Axel y Dariana se llevan 11 meses de diferencia.
y Rachel con Dariana se llevan 2 años, entonces estaban chiquitos cuando nosotros empezamos a llegar a la iglesia y yo me tenía que ir con los 3, Rachel aquí en el frente en la cangurera y los 2 pues agarrados de la mano y me daba mucho trabajo cruzarme las avenidas o no sé, me daba miedo que saliera un perro y que nos acorreteara, entonces cosas así que pasamos, pero yo entendía, Dios me hacía discernir que tenía que yo aguantar, ¿verdad? Tenía que yo aguantar y sabiamente, y tal vez, muchas veces, tal vez era yo imprudente y llegaba también a equivocarme, pero Dios nos va capacitando, nos va enseñando, y si tú tienes ese anhelo en tu corazón de que tal vez luches con eso, porque todas luchamos con algo, ¿verdad? Todas luchamos con circunstancias diferentes, pero si tu anhelo es que ustedes se puedan levantar y servirle a Dios juntos, pues ponte a orar, ¿verdad? Ponte a rodear ahora sí a tu esposo y pedirle a Dios que te ayude también a ti, a que te pueda dar ese entendimiento que tú necesitas para que juntos puedan servirle a Dios. Así es, y es que podemos ver aquí, como decía la hermana, ¿verdad? Ella ya estaba haciendo un servicio desde casa, empezó a hacer ya un servicio, lo que hacía usted, Desde tu pastora. casa estás anticipando tu servicio a Claro, Dios ya, y por ya ahí es un preocuparte. servicio a Dios porque Dios lo está mirando. Exacto, Dios sí, está viendo, o sea, definitivamente. aunque en el proceso, como dice usted, uno a veces pues lucha con una misma cuando dice lo que usted pensaba, ¿no? Y si el perro, y si el carro, y si todo eso Sí, uno lucha, pero ahí está haciendo un servicio y al final pues podemos ver la recompensa, ¿verdad? exacto. Podemos ver que ahora pues Dios se glorifica en la vida de cada una de nosotras y qué precioso es poder ver. Definitivamente el servirle a Dios juntos es difícil, pero cuando uno, como decíamos hace rato, ¿verdad? Entiende y uno logra pasar esto, Dios cumple su promesa. Yo quiero dar ejemplos en la Biblia de matrimonios que sirvieron y que Dios les dio su promesa y podemos ver a Abraham y a Sara. Ellos enfrentaron muchos problemas porque había una infertilidad de parte de Sara, pero podemos ver cómo Dios les cumple la promesa, ¿verdad? Y Claro. tienen a esa promesa, tienen a Isaac. Y fíjate, hija, que ese versículo, aún Sara dudó, aún Sara se rió de la Se promesa, rió. ¿verdad? Porque somos incrédulas muchas veces. Y es la mujer, o sea, Y es qué la mujer. importante es. Es que Dios nos da un poder sobrenatural que siempre le hemos dicho como mujeres. Tenemos, mire, como podemos apoyar, como podemos derrumbar las promesas de Dios. Como somos poderosas en la oración, porque dice que la mujer tiene un poder extraordinario cuando se cubre la cabeza para orar. Dice que Dios nos pone un poder, una sujeción hacia nuestra cabeza, una autoridad. Entonces, imaginas el poder que tiene la mujer como para hacer y para deshacer. Y otro ejemplo que vemos más adelante igual es Isaac y Rebeca. Igual hubo una frustración porque no podía quedar embarazada, igual Rebeca. Y esto antes, pues el no poder quedar embarazada antes era visto como una vergüenza, pero podemos ver cómo Dios les cumple la promesa, pero porque pues fueron matrimonios que yo creo que lo leemos a veces y yo a veces digo, pues vamos a imaginarnos, ¿no? Yo la palabra de Dios cuando la leo, yo me imagino el momento, o sea, ya me voy más allá, ¿no? De que hasta donde Dios me permite y yo me imagino, ¿no? O sea, en el momento del matrimonio, el no poder tener hijos, pues yo creo que ya era pues algo difícil, era un problema. Entonces podemos ver cómo sirviendo ellos, buscando al Señor, tenían problemas, porque a veces, ¿qué es lo que sucede? Que piensan que sirviendo no hay problemas y eso Y es es cuando una más mentira. problemas también hay. ¿Por qué? Porque en las pruebas Dios nos va a ir preparando más, es donde Dios va a ir, como nos han dicho estos días, ¿no? Estamos como en un examen. Entonces ahí es donde Dios nos va a ir, aparte, nosotras como mujeres, como ahorita decíamos, es muy importante, ¿por qué? Porque nosotras como mujeres a veces dudamos, a veces nos enojamos, a veces no queremos, a veces nos cuesta mucho más en esa parte. Entonces, pues Dios tiene que obrar de alguna manera, y cómo es, pues a través de las pruebas, a través de las circunstancias que pasamos en nuestro matrimonio. Y otro ejemplo que quiero compartirles es de José y María, de cómo igual pues María se embaraza
y no tenía, no había estado con Conocido a José, no había conocido, dice la palabra del Señor. O sea, yo me imagino igual en esta situación de que pues José no había estado con María y María queda embarazada, tuvo que tener una confianza en ella. Y qué importante es la confianza en el matrimonio, nosotros como sirviendo, ¿verdad? Porque imagínense ese momento de José, que no había estado con María y de repente pues ya está embarazada, ¿verdad? Y el que le diga, no, pues, bueno, lo estoy parafraseando, ¿no? Que le digan pues que fue llena a través del Espíritu Santo y que ahí venía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Podemos ver que qué precioso es que como Dios a nosotras como mujeres nos usa como vasos portadores de gloria, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotras podamos entender esto. ¿Para qué? Para poder, como decíamos, ser esa ayuda, para poder ser esas que plantamos, como decía usted, ese poder que Dios deposita en nosotras para poder levantar, ¿verdad? Para poder edificar. Sí, porque no dimensionamos lo que Dios ha puesto en nosotras. Como decía la anciana hace ratitos, en Proverbios 12:4, donde dice, la mujer virtuosa es como corona de su marido. No dimensionamos lo que Dios ha puesto en nosotras, la corona que nos ha puesto. Dice, pero la que lo avergüenza es como pobredumbre en sus huesos, de lo que hablábamos, ¿verdad? Y mire que la mujer virtuosa es algo muy importante que Dios ha dejado y ha establecido. Pero mire, tengo un versículo en Job 13:28, dice, y el cuerpo mío se va gastando como carcoma, como vestido que se come la polilla. Y algo muy importante de lo que hablaba ese versículo de la palabra virtuosa que se usa para hombres y mujeres, básicamente se refiere al carácter moral y la fortaleza. ¿Por qué? Porque aquí en Habacuc 13:19 dice, la fortaleza está en este versículo, perdón, aquí lo tengo, espérame. Dice, el Señor Dios es mi fortaleza, ha hecho mis pies como a las de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Y eso está en Habacuc. Entonces, la palabra fortaleza significa, deriva de la misma palabra virtuosa. Entonces, una mujer que tiene fortaleza es una mujer virtuosa, es una mujer que tiene corona. Entonces, es importante, ¿verdad? Que si nosotras no llegamos a poder dimensionar lo que Dios quiere hacer en nosotras, le podamos pedir nosotros esa fortaleza que habla en Habacuc y lo pega con la mujer virtuosa, que es lo que el Señor quiere que nosotras seamos, ¿verdad? Y fortaleza significa apto, armar, ejército. Dice, significa fuerte, significa virtud, significa valiente. Entonces necesitamos ser esas mujeres virtuosas, valientes, que tengan fortaleza, que sean poderosas, que se den cuenta, ¿verdad?, de lo que Dios nos ha entregado a nosotras como mujeres, esa gracia tan perfecta que en lugar de arruinar un proceso, seamos que digamos, Dios nos ha ayudado, que podamos ver la mano de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, ¿verdad? En lugar de entorpecer, levanta tu casa, levanta tu familia, sea ayuda para tu esposo. Si tú no tienes un esposo que quiere servirle a Dios, que se quiere meter a la iglesia, anímalo. No estorbes el camino, sino anímalo a que juntos puedan servirle al Señor, que si tu esposo está sirviendo en un área, métete a servir con él, háganlo juntos. ¿Para qué? Para que si te molesta que él se vaya antes que tú, te vas ahí con él temprano a servirle a Dios, ¿verdad? Y siempre van a haber detalles, siempre van a haber problemas, pero aprendemos a sobrellevar esos problemas y eso es con una buena comunicación, ¿verdad? Y si tienes niños pequeños, alista a tus hijos desde tempranito, ¿verdad? Para que estén bañaditos, comiditos y se vayan juntos a la iglesia a poder servirle a Dios. Amén. Así es. Y que esto no quiere decir que pues no nos vamos a equivocar, ¿verdad? Porque como decíamos, en el proceso vamos a pasar las dificultades y lo podemos ver en los ejemplos que di, ¿verdad? También hay otro ejemplo de un matrimonio pues que se equivocaron, ¿verdad? Lo podemos ver en Hechos de Hechos 5 del 1 al 10, que es el de Ananías y Zafira, ¿verdad? Que tomaron ellos un acuerdo para mentir, ¿verdad? Y que fueron descubiertos y que
pues terminaron muertos. Entonces, también como matrimonios, el solapar a veces cosas que no le agradan al Señor, pues no nos trae ningún beneficio, ¿verdad? Nos atrasamos del plan y al final, pues yo creo que pues Dios conoce todo y yo creo que Dios pues nos equivocamos, pero somos sinceros delante de Él, pues Dios nos ayuda, ¿verdad? Dios ahora sí que en su infinita misericordia, porque su palabra dice que su misericordia es para siempre, pues Él nos ayuda. Entonces esto no quiere decir que no nos vamos a equivocar, porque pues también podemos ver ejemplos de personajes que se equivocaron, ¿verdad? Y que pudieron, tal vez la mujer, y repetimos otra vez, ¿no? Hacemos énfasis en que la mujer pudo haber, pues, dicho la verdad, ¿no? Le tocó a ella de segundo lugar, pero decidió decir, pues, lo que ya habían acordado, ¿verdad? Entonces, pues, qué importante es que podamos entender el propósito que Dios quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Así es, y mira también, ahorita que decías ejemplos, hay mujeres que en la Biblia se equivocaron, y una es Dalila, ¿verdad? Que ella se equivocó porque expuso a su esposo. En lugar de que le ayudara, lo vendió, porque él, acuérdense que si nos vamos a recordar la vida de Sansón, ¿verdad? Que Sansón era un escogido de parte de Dios y tenía un poder extraordinario que Dios le había dado. Y por no buscar la esposa correcta, ¿verdad? Por irse nada más, creo que por la mirada, no escogió bien. ¿Y qué pasó? Que Dalila lo expuso para que él perdiera su fuerza, para que él perdiera su reinado, para que él perdiera todo lo que Dios le había dado a él. ¿Y qué pasa? Que ella lo expone y lo matan, ¿verdad? Él muere. Entonces, yo creo que tenemos que pensar bien las cosas. Y también está la reina Basti, es una de ellas. También entra la esposa de Lot, ¿verdad? Que fue desobediente, porque le dijeron no voltees atrás. Y también por escucharla a ella, se fueron al lugar donde estaban, ¿verdad? Entonces, yo creo que muchas veces tenemos que ser también prudentes al hablar y tomar decisiones, porque tomamos decisiones a nuestro sentir y a nuestro padecer, cuando no le consultamos a Dios si está bien lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque muchas veces vamos a hacer esto y sí, pero ¿será que ya le consultamos primero a Dios si está correcto lo que estamos haciendo? Entonces, son cosas importantes que tenemos que hacer para poder transformarnos en esa mujer que Dios necesita que seamos, ¿verdad? Que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y no seamos carcoma en los huesos de nuestro esposo, sino seramos esas mujeres hacedosas que el Señor necesita para poder trabajar. Y mire, Tito capítulo 2, versículo 5 dice, ser prudentes, puras, hacedosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, tenemos nosotras que ser prudentes muchas veces, tenemos que ser puras, tenemos que ser hacedosas en el hogar, tenemos que dar testimonio de quiénes somos, ¿verdad? Que somos hijas de un rey y sobre todo sujetarnos a nuestros esposos para que la palabra de Dios dice no sea blasfemada, para que no hable mal el Señor, ¿verdad? Porque tal vez hacemos algo y ¿a quién dejamos mal? A Dios. A Dios, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? Ah, y se dice que es cristiana, y se dice que adora a Dios, y se dice que canta, y se dice que sirve, y se dice que profetiza, y se dice que habla lenguas, y se dice, o sea, hay muchas cosas que fallamos como mujeres, porque me incluyo, también fallo, ¿verdad? Y hay muchas cosas que mejorar, pero tomemos estas palabras y seamos prudentes para hablar, seamos prudentes para opinar, tal vez muchas veces, porque se nos suele dar que muchas veces se nos va la lengua, ¿verdad? En opinar o hacer cosas que no son correctas. Entonces, cambiemos esas cosas que no traen ningún beneficio a nuestro hogar, a nuestro matrimonio y sobre todo al servicio a Dios, ¿verdad? Así es. Y algo, pues aquí para añadir, ¿verdad? Que a veces como mujeres nosotras pensamos en voz alta y esto pues a veces puede causar pues enojo, desánimo a nuestro esposo, ¿verdad? Porque a veces nosotras, a veces nos toca, bueno, en mi caso yo que era muy arrancada ay, esto, ¿y qué voy a hacer? Entonces a veces pues el Señor me ha ayudado, ¿verdad? A tener
pues más dominio propio y ya estoy pensando, pero digo, ay Señor, bueno, y ya tus planes como que empiezas a ponerlos delante del Señor y decir, bueno Señor, pues esto, tal vez quiero esto, pero bueno Señor, estoy viendo la situación, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar también pues a llevar, a vivir en paz, no es de que todo el tiempo la mujer esté callada, ¿no? Sino que hablar con más prudencia y mujer, si tú estás sirviendo sola, yo te animo a que tú sigas, porque a veces también sucede de que a veces las mujeres pues están sirviendo solas, ¿no? O viceversa, el esposo está sirviendo y a veces llega el momento de que a veces dicen, se llegan a cansar, ¿no? O a desanimar y esto no nos hace delante de Dios, pues unas malas mujeres, ¿no? Porque a veces decimos, es que si estoy triste, yo creo que Dios se va a enojar conmigo, ¿no? A veces yo creo que Dios conoce cuando estamos tristes, conoce cuando estamos pasando por esa situación que a veces piensas que tu esposo no va a llegar a servirle al Señor, pero la palabra de Dios dice que, que debemos nosotras permanecer porque a través de nosotras santificamos a nuestros esposos y también el esposo santifica a la esposa. Entonces, la palabra dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Entonces, las promesas que Dios te ha hecho mujer y te ha dicho que ese varón va a servir junto contigo y esa mujer, varón, va a servir junto contigo, créelo y apodéralo en tu corazón. Yo creo que una arma muy poderosa que el Señor nos ha dado es la fe para derribar todo argumento, dice, que se levanta en contra del Señor y yo creo que pues si tú perseveras en el Señor, si tú te afirmas en el Señor, pues vas a poder servir junto con tu esposo, con tu esposa, y si están sirviendo juntos, pues yo creo que pues como decíamos, ¿verdad? Ponernos de acuerdo, como dice Mateo, para que pues el Señor pueda obrar de una manera pues sobrenatural y poderosa, ¿verdad? Así es. Definitivamente yo creo que qué lindo es que como familia, ¿verdad? ¿A poco, hermana, usted no está orgullosa de que su familia juntos puedan Sí, servirle a Dios? sí, claro, muy, muy orgullosa, ¿verdad? Es muy bonito además. Y siempre hay que declarar que nuestra casa siempre le servirá al Señor. Así es. Ver los frutos Así de es. una oración tal vez, ¿verdad? Unas fotos de cuando usted ora, cuando usted le pedía a Dios que sus hijos no se aparten, que sus hijos sirvan. Es un orgullo como madre ver a nuestros hijos adorando a Así es. Dios, cantando, tocando un instrumento, en el caso también de la No anciana se que compara con nada. no se compara con Así nada, es. ¿verdad? Hay esfuerzos que uno como papá hace, porque a veces hay cosas que nos sacrificamos nosotros como papás para que nuestros hijos estén bien, que en la posición que están sus hijos de la anciana, que es tocar un teclado, un saxofón, ¿verdad? Y su esposo tocar, ser anciano de la iglesia, ella sirviendo, que juntos puedan encaminarse a hacer lo que a Dios le agrada, qué lindo, y no ver familias destruidas con problemas de drogadicción, con problemas de golpes, con problemas de alcohol, con problemas de muchas cosas que muchos quisieran que sus hijos estén haciendo eso, pero no hacen nada para que sus hijos lo puedan hacer, ¿verdad? Y eso es un gran problema que vivimos en la sociedad, donde hay gente, jóvenes que a temprana edad se están perdiendo, pero ¿por qué? Porque no hay padres que los instruyan. Y si tu mujer tienes el privilegio de tener un esposo que se quiere levantar, ¿verdad? Que quiere pelear por su familia, deja que lo haga. Es bendición para ti, para tus hijos, para tu casa, aún para tus familiares, para tus padres, para tus hermanos, porque donde se levanta un hijo de Dios, se levanta una generación. Entonces, yo creo que es un tiempo donde mujeres apoyemos a nuestros esposos. Eh, Aunque no querramos, hagámoslo. Aunque estés en contra de eso, pídele a Dios que te dé esa fortaleza, esa sabiduría para que lo podamos hacer, ¿verdad? Va a haber momentos difíciles, pero Dios va a estar contigo, Dios te va a ayudar, Dios te va a sustentar. Si tú piensas que tu esposo, por servirle a Dios, va a dejar de trabajar, dice la palabra, como le decía, que hay tiempo para todo, para servirle a Dios y también para trabajar, ¿verdad? Entonces todo va de la mano. Dice la palabra de Dios que el que no sustenta su casa es peor que un incrédulo. Entonces yo creo que también hay esposos sabios que sustentan su casa y sustentan su iglesia también y sustentan a su familia. Entonces hay que levantarnos como mujeres
a poder pelear esas batallas que tal vez tengamos en la mente, en el corazón y luchemos. Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando usted tenga un pensamiento, no lo baje a su corazón porque eso usted lo va a hacer, lo va a llevar por hecho, lo va a hablar. Dice que si confesamos, llega a hacerse lo que nosotros pedimos, lo que nosotros hablamos. Entonces, pedamos mejor cosas buenas. Cuando vengan esos pensamientos, reprendamos en el nombre de Jesús y levántense como familia a poder servir a Dios, ¿verdad? Porque qué lindo es que se levante una familia a servir juntos a Dios en armonía, sirviéndole a Dios como a Él le agrada. Porque recuérdese que, como le decíamos, desde el principio Dios empezó a trabajar con familias y así es, porque Dios lo que quiere son familias unidas, no familias destruidas. Entonces, no seamos como esa mujer que es carcoma, que se consume a su esposo, como decía la anciana, es una caries que usted puede ver que empieza de poquito, poquito, poquito y cuando usted se dé cuenta el diente se cae. ¿Por qué? Porque se comió toda la base, la caries. Entonces, no seamos como esa caries, ¿verdad? Que por más que se cepilla arriba, por abajo está, ¿verdad? Entonces, ayudemos a nuestros esposos, sirvamos juntos. Por eso hoy te animamos en el nombre de Jesús aquí, ¿verdad? Que si tú tienes una petición y tú te sientes que, pues que no has podido con eso y te sientes que no apoyas a tu esposo, oramos por ti, mándanos un mensajito a la página y con mucho gusto vamos a estar para poder ayudarte y orar por ti y pedirle a Dios que tú puedas hacer esa mujer que acompañe y ayude a su esposo, ¿verdad? Que podamos también nosotras ser esas mujeres que acompañen y ayuden a sus esposos, que seamos esas ayudas idóneas para ellos, ¿verdad? Que seamos esas mujeres prudentes, que sepamos cuando hay y cuando no hay, cuando necesitamos doblar rodillas, que siempre, ¿verdad? Para que Dios pueda ayudarnos y juntos podamos levantar nuestra casa y nuestra familia. Así es, y ahora sí que quiero recordarte que en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Entonces, como mujeres, buscar el reino de Dios, que Dios va a proveerte todo cuanto necesites, debemos de aprender a esperar en Él, ¿verdad? Nuestra confianza, a ponerla en Él, a veces es difícil por las situaciones, por lo que vemos. Nosotras las mujeres a veces estamos viendo y yo creo que debemos, como dice la palabra del Señor, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús, para que pues puedas hacer pues de ayuda y puedas ahora sí que pues servir junto a tu esposo, ¿verdad? Así es. Así es. Y como este programa se llama Mujeres con Propósito. Entonces, nuestro propósito debemos de entender cuál es el propósito con el que Dios nos formó. Haré ayuda idónea. Así es, Amén. así es, así es. Así que queremos orar por usted, que Dios le ayude, que Dios les socorra, que Dios nos ayude a ser esas mujeres protectoras, ¿verdad? Que esas mujeres que cuiden su rebaño, que cuiden su casa, cuiden su familia y sobre todo que podamos entender el propósito que Dios quiere para nuestra vida y para nuestra familia. Así que ahí en su casita incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar con tus hijas, Señor, y poder entender que es mejor, Señor, como dice tu palabra, estar en tus atrios, servirte, y atrios es servicio, Padre, poder darte lo mejor a ti, Señor, poder buscar tu presencia como familia, como pareja, como hijos, como esposos, Señor, que podamos ser esas mujeres virtuosas, esas mujeres sabias, prudentes, hacedosas, Papito Santo, que podamos entender cuál es el propósito que tú has puesto en nuestras vidas, Padre. Hoy las bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por sus vidas, Padre, y te pido que tú las ayudes en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que, hermanas, queremos recordarles que mañana martes tenemos nuestra reunión de mujeres en la iglesia Casa de Restauración Ministerios Ebenecer Cancún. Les esperamos a partir de las 7 p.m. estaremos reunidas, así que usted comparta. Mañana hay una palabra linda de parte de Dios que Él ha puesto en el corazón. Entonces yo le pido que usted pueda ir, que pueda recibir, que disponga su corazón para que Dios
pueda hacernos saber qué tan importantes somos para Él como mujeres, ¿verdad? Acuérdese que le dijimos que nosotras como mujeres somos algo importante que Dios ha dejado y usted tiene un poder sobrenatural que tiene que entender a lo que fue llamada. Así que bendecimos su vida. Recuerde, también quiero decirle que tenemos servicios todos los domingos a las 5 p.m. y los miércoles a las 7 p.m. también tenemos reuniones generales. Así que les bendecimos en el nombre de es, amén. Jesús. Nos despedimos y nos vemos el próximo lunes. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.